su derecha tenemos a Martina Di Paula, que me encantaría que leyerais su presentación en el currículum del programa, la tenéis en la web, muy personal, que me encanta. Ella, pues, aparte de activista y muy creativa, ahora la conoceréis y compartirá con nosotros su sensibilidad. Yo la conocí en el ámbito del movimiento estudiantil, movimiento juvenil de Juventud por el Clima, ¿no? Fridays for Future, y desde el principio ha sido una de las chicas, de las mujeres, de las personas que en Málaga más han movilizado a la juventud, en nuestra Greta Thunberg local, ¿vale? Y este papel lo ha asumido ella, pues, con esa sonrisa y esa energía que irradia no solo por la juventud que tiene, sino por la fuerza de sus ideas. A su derecha ya tenemos a Natasha Wolbert, que, disculpa, pero como acabamos de conocernos personalmente, presencialmente, pero sí la había seguido, la había leído y sabía de ella por su trabajo en Social Climate, que tiene una cooperativa en la que desarrollan, traducen todas estas inquietudes y necesidades de una nueva economía más ecológica, más humana y más justa, la llevan en práctica y hacen esas relaciones que ella comentaba, pues, entre la economía y la sociedad, ¿no? Las necesidades de una sociedad más ecológica y cómo la economía tiene que responder a ello. Así que, sin más introducción, ya con ello he conseguido que se vaya llenando la sala, os dejo con este magnífico plantel de personas que vamos a hablar de participación y cambio climático. Pues muchas gracias, Marco, y gracias a vosotros por estar aquí compartiendo esta mañana con nosotros. Por comentaros rápidamente, vamos a hacer una breve presentación de quiénes somos los tres y después, pues bueno, vamos a hablar sobre una serie de cuestiones que además queremos que sea muy participativa la sesión, ¿vale? O sea, que a medida que nosotros vayamos planteando las cuestiones y hablemos del tema, pues si queréis participar, tenéis cualquier duda, cualquier cosa, pues nos vais diciendo que la idea es que esto sea un diálogo entre todos, ¿vale? Bueno, pues como ha dicho Marco, yo soy Natasha, cofundadora de Social Climate. Somos una cooperativa sin ánimo de lucro andaluza que fundamos en junio de 2020, o sea, en plena pandemia. Y bueno, vimos un poco que había una falta de empresas o entidades que realmente llevaran la acción climática hacia lo que es la calle, digamos, ¿no? O sea, hay muchos proyectos con muchos datos y tal, pero faltaba un poco eso, llevarlo a la realidad del día a día y sobre todo en los distintos ámbitos locales, que cada ámbito local pues tiene sus necesidades. Entonces, bueno, nosotros estamos comprometidos con ese impulso de la acción climática y lo hacemos a través de la ciencia, todos los datos científicos que tenemos del IPCC y otro tipo de entidades, y lo mezclamos con esa parte de justicia social, utilizando la innovación social, la economía local, iniciativas de turismo responsable, las soluciones basadas en la naturaleza y sobre todo la cooperación y la inclusión. Nosotros básicamente los servicios que damos pues van desde la capacitación y formación, desde colegios, institutos, universidades, centros de formación, hasta ya profesionales que quieren o ampliar sus conocimientos en temas de acción climática o reenfocarse a lo que es una nueva economía más verde, más sostenible. Entonces, en ese sentido, nosotros facilitamos esa formación. Hacemos proyectos para llevar todo esto también a pie de calle, pues fomentando una economía más local, más circular, más inclusiva. Trabajamos también en planes de acción climática, en este caso fundamentalmente para municipios y también para algunas empresas. Hacemos servicios de consultoría con todo lo que tiene que ver las temáticas que tratamos y pues participamos en jornadas y eventos como estos pues para que el mensaje llegue más lejos y haya cada vez más gente implicada en esto y sobre todo pues generar un poco ese debate, despertar conciencias y debatir. ¿Qué hemos hecho en estos 2 años desde que nos hemos constituido? Pues bueno, hemos participado en un curso de resiliencia climática con perspectiva de género, que esto se hizo con la Asociación Paz y Desarrollo. Era para formar a agentes de cooperación de Centroamérica y Andalucía y con una importante perspectiva de género. Pues bueno, que eso ya lo iremos viendo durante las preguntas, el por qué es importante hablar de perspectiva de género y cambio climático y en general de inclusión social y cambio climático. Hemos hecho también cursos de innovación socioecológica, que es una temática pues un poco más nueva, pero bueno, realmente el nombre es nuevo, lo que se da no es tan nuevo, pero bueno, hay un poco pues lo que va pidiendo las universidades y los centros de formación. Hacemos un montón de talleres sobre cambio climático, hemos organizado diferentes jornadas y de hecho una gira nacional en torno a las soluciones basadas en la naturaleza, en la que hemos estado pues en Madrid, en Valencia, aquí en Málaga, en Aranda.
Participamos también en el curso de verano de la UMA, que eso fue hace un par de semanas, de los efectos del cambio climático a nivel local y global. Después también hemos participado, organizamos los 2 ciclos de inversión de impacto que se hicieron de cara a Diputación y al Ayuntamiento de Málaga. La inversión de impacto lo que busca es no solamente una rentabilidad económica, sino también que haya un impacto social o medioambiental en lo que se invierte. Entonces, pues nuestro objetivo es un poco pues que todos esos proyectos que hay en Málaga, que ya tienen ese impacto, pues atraigan la financiación de inversores que vienen, o locales o de fuera, para que se fomente ese tipo de inversión y que no solamente se tenga en cuenta la rentabilidad económica en los fondos de inversión, sino que también empiecen a tener de verdad en cuenta pues esa parte ambiental y social que pues hasta ahora, aunque se habla mucho de criterios ambientales y los criterios ESG y otro tipo de indicadores, pues es cierto que en la realidad los inversores al final lo que miran es el retorno económico y punto, y no están teniendo en cuenta otro tipo de parámetros, y en ese sentido pues queremos fomentar que eso también vaya cambiando poco a poco. Tenemos la iniciativa de la Ruta del Clima, que es una iniciativa de turismo responsable, que hacemos rutas guiadas por el centro de Málaga, pues para que la gente vea la ciudad desde otra perspectiva. Hablamos de cuáles son los impactos del cambio climático que ya se viven en nuestra sociedad, cuáles son las causas de ese cambio climático aquí en Málaga y sobre todo qué soluciones tenemos ahora mismo en nuestras manos para pues mitigar y adaptarnos al cambio climático desde el ámbito más personal hasta entidades ya privadas o incluso la administración pública. Y pues una herramienta que tenemos, al fin y al cabo, aunque sea turismo, pero realmente es una herramienta de educación ambiental que utilizamos pues eso, para que la gente que viene a Málaga, incluso los propios malagueños, porque hay que decir que muchos de los participantes de la ruta son gente de aquí, pues también se empiece a concienciar un poco en esas temáticas y empiece también a, pues desde su propia persona hasta el entorno, a trabajar estos aspectos y a concienciarse un poco más en cuanto a lo que pueden hacer. Después también estamos dinamizando la iniciativa de Fundación Biodiversidad y la Oficina Española del Cambio Climático, Generación Clima COP27, que aquí os invito a todos a participar porque está pensado para universitarios que quieran plantear una idea de proyecto que ayude a mitigar y adaptarnos al cambio climático, que esté un poco en línea con lo que se habló en la última COP en la de Glasgow. Se seleccionarán 2 equipos que viajarán con la comitiva de la Oficina Española de Cambio Climático a la COP que se celebra este año, si no recuerdo mal, en noviembre, en Egipto. Y pues es una oportunidad muy buena para los jóvenes para estar allí, ver un poco cómo funcionan las COP y sobre todo pues poder contar un poco qué visión tienen ellos y qué les gustaría hacer. Entonces, estáis todos invitados a participar. Hasta el 12 de septiembre podéis presentar las iniciativas. Os metéis en generacioncop27.com y nada, y además estamos a vuestra disposición para resolver dudas. Después también hemos publicado distintos artículos hablando pues de soluciones basadas en la naturaleza, de feminismo y acción climática, de economía local, que pues que también ayudan un poco pues a dar una visibilidad un poco más nacional a las cosas que vamos haciendo. Organizamos también un evento TEDx el año pasado en el marco del Pacto Climático Europeo, donde contamos con distintos ponentes que hablaron de distintas temáticas y la verdad que fue todo un éxito y esperamos poder replicar esa iniciativa. Y después también hemos participado en el estudio de turismo y cambio climático en la Costa del Sol con la Universidad de Málaga, UICN, Explora Málaga y otras entidades privadas, con el objetivo pues de analizar cómo impacta el turismo sobre el cambio climático y cómo va a impactar también el cambio climático sobre el turismo, que al fin y al cabo es un sector que en nuestra provincia pues genera mucho empleo y es un sector que tiene que adaptarse a lo que va a venir si quiere desde luego seguir siendo un sector puntero en Málaga. Tenemos que plantear otro tipo de turismo y otra manera de hacer las cosas y pues la verdad que está siendo un trabajo muy enriquecedor y nos está permitiendo pues conocer muy bien el sector. Y por mi parte nada, ya más o menos con esta mi presentación. Le cedo la palabra a Martina. Genial. Bueno. Bueno, muchísimas gracias y gracias también a todas por venir. Como la idea también de mi presentación, al venir aquí como en calidad de activista, pues un poco comentaros en qué colectivos estoy, que es tanto la red ecofeminista, que es un poco a nivel pues más académico, más tal, pero bueno, que también es importante integrar esa perspectiva de género y hablar de que pues ecofeminismo está ahí también como movimiento, pero sobre todo, bueno, yo estoy en Juventud por el Clima o Fridays for Future más a nivel estatal, empecé aquí en la provincia de Málaga, pero bueno, estoy estudiando ahora mismo en Madrid, entonces como que un pie en cada sitio. Y
Y bueno, un poco a lo largo de la presentación mi idea es como comentaros el recorrido que he tenido yo en lo que es la acción climática, sobre todo en la provincia de Málaga, y de paso eso, explicar un poco esa perspectiva que tengo yo, también un poco que tenemos desde Fridays de Málaga, desde lo que es la juventud que se ha organizado a partir de del 2019, que fue como el año donde todo implosionó, y eso, ir contando un poco qué ha ido teniendo lugar. Y bueno, así como una pequeña presentación de cara sobre todo a que la idea que teníamos, si vamos a hablar de participación ciudadana, de lo que es la población ante los límites del crecimiento, pues la idea es establecer también un diálogo con vosotras y que no sea nosotras contándonos qué hemos hecho, sino bueno, establecer una base de que sepáis quiénes somos para que entrar un poco en confianza, pero que la idea es eso, establecer diálogo y lo que habíamos planteado una serie de preguntas en las cuales, bueno, pues conversar un poco. Me ha parecido interesante como dar la perspectiva de la declaración a la acción, porque antes de 2018, como que ya, sí, eso, antes de 2018, antes de que empezáramos a organizarnos desde la juventud, que es lo que he vivido yo, como que en la provincia de Málaga había pequeños colectivos que, bueno, nos íbamos movilizando para pequeñas cosas. Entonces, por ejemplo, yo en el empezar en el ecologismo, pues tenía una pequeña asociación con una amiga que nos dedicamos como una acción puntual muy concreta, nos reuníamos con otras acciones, con otras asociaciones estilo Anda Limpia, como para cosas de recogidas de basura, limpiezas, tal. Pero claro, como que en ese momento tú creces, quieres empezar quieres empezar a tomar acción, pero te ves eso con 15, 16 años y dices, ¿yo por dónde empiezo? ¿Qué hago? Y bueno, un poco así como que empezaron a hacerse estas pequeñas asociaciones de acciones concretas, y de cara a la movilización del 15 de marzo, que fue como la tocha de Juventud por el Clima, de Fridays for Future, con la que ya nos consolidamos como movimiento y empezamos, fue el reunirnos a estas pequeñas asociaciones, reunirnos a estos pequeños colectivos que había de gente joven y decir, vale, vamos a huir todas a una en esto. Y a partir de ahí como que ya se formó una estructura en la cual pues sigue a día de hoy. Y me parece muy interesante ver el inicio de lo que sería eso, Juventud por el Clima en España, a raíz de jóvenes que ya estaban en algunos otros movimientos y que generaron esa estructura en la cual luego se fueron uniendo jóvenes, porque bueno, ya lo hablará ahora Marcos mejor, pero en la creación de la Alianza Malagueña por la Emergencia Climática y Ecológica fue también eso, de ya existían determinados colectivos que se focalizaban en distintas visiones, distintas formas de actuación, pero claro, queríamos ir todas a una, queríamos esa declaración, queríamos decir, aquí hay un problema, y dijimos, bueno, vamos a ir todas a una en esto, aunque realmente lo que hacía también tan nutridor, por así decirlo, la propia alianza, es que era que cada una veníamos de un contexto distinto, que aportábamos cosas distintas, y eso también es muy enriquecedor. Entonces, bueno, como también es interesante de cómo podíamos ir todas a una, pero partiendo de un movimiento súper heterogéneo, intergeneracional, pues con muchas cosas distintas, y que te hace ver eso, la importancia de esa transversalidad, de tocar muchos ámbitos, gente distinta y que aporte cosas distintas. Entonces, bueno, eso, el 15 de marzo, para mí como es ese punto de inflexión de empezamos a tener como una cosa más consolidada, es recoger todas esas semillas que habían desde el inicio del movimiento ecologista, que hay que agradecer muchísimo porque no estaríamos donde estamos si no hubiera pasado todo lo que ha pasado hasta llegar aquí. Y bueno, fue a lo largo de este verano que también se consolidó la alianza, que íbamos al ayuntamiento a pedir firmas, que como que empezó una movilización que hizo que luego en septiembre, octubre, como que ya en Málaga se hiciese esa declaración de la emergencia climática. Y eso se une también a nivel estatal, como que también empieza a haber una gran organización, empiezan a haber acciones de desobediencia civil, de acción directa no violenta, era como, había movilizaciones masivas, pero movilizaciones también pequeñas, disruptivas, que comunicaban de otra forma. Entonces, bueno, eso como destacar el 27 de septiembre que fue como la gran movilización, el 7 de octubre que fue una gran desobediencia civil y eso, y como poco a poco también se consigue la declaración de la emergencia climática a nivel estatal, pero claro, es como, vale, hay una declaración, hay un problema, ¿qué hacemos con eso? Y hay como es ese paso, que es en el que nos seguimos encontrando, de cómo pasar de esa declaración de, vale, hay un problema, a cómo actuamos, qué hacemos. Y es un poco también la idea de la que estamos aquí, de, vale, hay unos límites del crecimiento, ¿vale? Hay unas soluciones basadas en la naturaleza, ¿cómo las llevamos a la práctica? Y bueno, eso, también hablar de cómo 2019, ese año tan movido con el tema de celebrar la COP, de también darnos cuenta de que no hay justicia climática sin justicia social, que hay que meter también otra perspectiva. Y bueno, como en 2020 inevitablemente todo se desarticula un poco porque ya sabemos todo lo que ha pasado y cómo eso nos ha afectado a todas, pero bueno, ver cómo después de ese confinamiento, pues
Día del Medio Ambiente fue como, el 5 de junio de 2020 también fue como un día muy interesante porque fue de repente poner esa interrelación entre lo social y lo climático de hacer movilizaciones climáticas por los servicios públicos. Entonces de repente decir, vale, aquí hay una relación y hay que apostar por ella en un momento de crisis donde vemos que no nos está afectando a todas por igual. Y bueno, además ahí también en 2020-2021, como ha sido muy en esas luchas locales, y es importante también aquí mencionar el boom, Arrey-Janal, la lucha por la invisible, y entonces como que empiezan a haber todas estas luchas locales que se van uniendo, que se siguen moviendo, y bueno, y ya también a nivel estatal de que hay una ley por el clima, pero no es suficiente, un litigio climático, un segundo litigio climático, entonces claro, hay muchas cosas pasando y muchas veces cuesta que nos lleguen, pero que están pasando. Después, bueno, como fotos de lo que ha ido pasando, como que estos son palabras, pero realmente ha habido muchas acciones, ha habido muchas movilizaciones, hay mucha gente que ha salido de la calle. 2019 de verdad que fue un punto de inflexión de decir, es que el 6 de diciembre 500.000 de personas salieron en Madrid y es como, y movilización climática, que España tiene una situación muy concreta en el sentido de que se ve al resto de países europeos, se ve la política verde de otros países europeos y muchas veces estamos como, vale, pero no llegaremos ahí, no llegaremos ahí. Y dice, bueno, aquí hubo un momento de decir, algo está cambiando, algo está pasando. Entonces, como que me parece importante partir también de esa base de si vamos a establecer ahora este diálogo. Y bueno, eso, como es el inicio de la Juventud por el Clima, de Fridays for Future a nivel internacional, pero como a nivel nacional, eso, el destacar que era una juventud organizada que también está en otros colectivos, que luego realmente todo se hace con otros colectivos, que ha habido unas sinergias, una red, que todo va saliendo con Rebelión por el Clima, con la Alianza por el Clima. Entonces, no sé, como que surge un movimiento para dar respuesta a unas necesidades concretas, pero en una misma ola. Y bueno, eso, ya para ir dando paso a Marcos, de la importancia también que tuvo la Alianza Malagueña por la Emergencia Climática Ecológica aquí en Málaga y el hito que supuso también en Málaga, de esa declaración, de cómo se consiguió esa declaración y lo motivante que es de verte, eso, ir a la calle, ir al ayuntamiento, pedir firmas, tal, no sé qué, y de repente todo lo que has hecho quizás, bueno, también es por cosas de tiempos, tal, pero si te has visto que te has movilizado por algo y de repente ese algo se consigue, te motiva para dices, bueno, pues podemos seguir con esto. Y bueno, en el momento en el que nos encontramos ahora mismo, pues es vale, ha pasado todo esto, nos hemos movilizado masivamente, pero ¿qué hacemos ahora? Entonces, claro, empieza a surgir una ola, no sé, con todo lo que está pasando ahora de rebelión científica, de cómo esa acción que hubo en el Congreso de los Diputados, de manchar el Congreso de los Diputados de pintura roja de manera simbólica, la reacción que ha habido por parte del Estado, y ante eso y decir, vale, hay otras formas de movilización que de repente causan un impacto mucho más distinto. Y lo mismo eso con la acción directa no violenta. Por ejemplo, esa foto es de una acción que hubo en la sede de Repsol el verano pasado, en junio del año pasado, vale, pues a lo mejor tocan unas acciones más concretas, más focalizadas, pero que movilicen de otra forma. Entonces eso, como también plantear esa duda, vale, ¿hacia dónde nos movemos? ¿Cuáles son esas nuevas formas de incidencia política? Y bueno, y eso es un poco la presentación y espero no haberme enrollado mucho. Así que, me pasa, Marcos. Yo puedo quedarme horas escuchando a ambas, ¿no? Con Martina tengo una debilidad, quizás ya lo sabe, pero bueno, pues nada, antes que nada agradecer, bueno, a la UNIA, agradecer a Enrique, a Andrés, a mi tocayo por invitarme, agradecer compartir esta mesa con ellas, yo aprendo muchísimo, muchísimo. Tengo una voz que me oye igual. Gracias. Así que, nada, agradeceros y a todos vosotras y vosotros que estáis aquí y aguantarme a mí es una chapa. Así que nada, como ahí dice, soy Marco Marchono, soy miembro de la Alianza Malagueña por la Emergencia Climática y Ecológica, como adelantó Martina, creada en el 19, en pleno auge, y embajador europeo por el Pacto Climático, ¿no? Básicamente, mi poca experiencia aquí estoy centrando en dos puntos, ¿no? Lo que se ha hecho prácticamente en este curso, ¿no? La difusión tanto de los motivos que nos llevan a esta emergencia, ¿no? de
de los gases de efecto invernadero, que lo provoca todo y demás. La difusión también de las consecuencias que la estamos viendo, que ya la estamos sufriendo. Aquí a lo mejor un poquito menos, poquito, no mucho menos, pero en otros lados, Madagascar, Irak y demás, la cosa está chunga, muy chunga, ¿no? Y el otro punto, para mí importante, son las acciones, tanto individuales, ¿no? Porque todo empieza por casa, ¿no? Todos tenemos cosas que decidir y caminos que tomar, absolutamente todos aquí, y las colectivas, que es lo que un poco más apunto yo, ¿no? Porque como bien decía Martina, todos tomamos acciones pequeñas, individuales, de conciencia, pero si no nos unimos, si no nos juntamos, esto va a seguir igual, ¿no? Entonces, básicamente, ahí muestro parte del porqué. ¿Con qué fin? Lo hemos visto a lo largo del curso, sabemos cuáles son las consecuencias, sabemos qué lo provoca, sabemos qué hay que hacer, ¿no? Hemos visto montones de posibilidades desde soluciones basadas en la naturaleza, montones. Entonces os pregunto, ¿y qué pasa? ¿Por qué? Si ya lo sabemos todo, ¿no? Lo sabemos nosotros, lo saben nuestros políticos, lo saben las instituciones, lo saben las grandes empresas, lo saben, ¿por qué las emisiones siguen avanzando, siguen creciendo? Pasan los años, COPs, otras COPs y demás, reuniones del G7, G20, lo que tú quieras, y las emisiones siguen. Nos pusimos un pelín contentos cuando fue la pandemia, dijimos, ¡ay, se frena! A ver si ahora recapacitamos. No, teníamos que darle más ímpetu, a producir más para recuperar ese tiempo perdido, o sea, los grados de la incongruencia que tenemos, ¿no? Y un poco yo me estoy apuntando a eso. Aquí puedes ver que son mis participaciones tanto en el Ayuntamiento de Málaga, ¿no? En la última, entre otras, a veces apoyando mociones, que de eso podemos hablar largo y tendido, de las mociones que se aprueban. El otro día lo dije allí, cuando hicimos el juego de roles, que me tocó el rol de político, y dije, aprobamos la moción y yo la meto en el cajón y ya está. Eso es lo que yo noto, eso es lo que pasa, ¿no? Y eso es a nivel local, aquí en Málaga, pero a nivel europeo, y ahí veis una foto que estuve con el vicepresidente de la Unión Europea, con Frank Timmermans, planteé un poco lo mismo. Planteé lo que hablaba Inés antes, la participación ciudadana, pero la participación ciudadana real, ¿no? No el de te invito, me dices lo que quieres y ya está, pero sí, fírmame como que has participado, ¿no? Entonces, hoy en día, ese es mi punto. Machacar y ser un ecobrasa, pero en las instituciones, no con ustedes. Ahí, esos son los objetivos. Ahí os muestro y os pido una escalera de participación. Hay varias cosas. Cuando buscáis escalera de participación en Internet, ves eso. Y cuando analizás la escalera, seguro que te identificas con el escalón de abajo o con el primero, ¿no? Es fundamental eso, conocer cómo nos manipulan y cómo nos manejan y hasta dónde llegamos. Y una aspiración es que todos y todas, podamos crecer en esa escalera. Crecer de escalón sería fundamental. Y si llegamos al último, sería la leche. Pero bueno, ahí pongo unos ejemplos, ¿no? de lo que tenemos aquí en España. En España tenemos la ley española de cambio climático. Tenemos la ley andaluza del cambio climático. También Baleares y Cataluña tienen leyes. Vamos a Málaga. Plan del clima Alicia. Plan de movilidad urbana sostenible. Plan de acción para la energía sostenible. Plan general de ordenación urbana. Plan del arbolado. Plan de la bicicleta, que está en estudio. Agenda 21, etcétera, etcétera, etcétera. Y mi favorito es el Pacto de los Alcaldes, ¿no? Cuando veíamos cuando surgió el Pacto de los Alcaldes, muchos de distintos ayuntamientos, no solo de España, sino en general, se ponían el PIN, como ahora usan el de los ODS, ¿no? Y
se apuntaban en el Pacto de los Alcaldes. Entre otras cosas, el Pacto de los Alcaldes tiene una serie de requisitos que hay que cumplir. Uno de ellos, voy a hablar de uno, es ir actualizándolo cada 2 años. 2 años. El de Málaga, la última actualización es 2011. La condición era que si no se actualizaba en 2 periodos seguidos, te ibas del Pacto de Alcalde. Pero hablo de Málaga porque es el que conozco, pero la mayoría, y no solo a nivel español, a nivel europeo, la mayoría incumple. En un pacto que ellos firmaron, que ahora se llama Pacto de las Alcaldías, ellos firmaron y demás. Cuando, lo comenté antes, cuando estuve con Frans Timmermans, yo presenté una parte de lo que se había hecho de participación ciudadana real, porque nosotros hicimos, y yo lo hice aquí en Málaga, varios encuentros en que teníamos una serie de preguntas y de requisitos que la gente participaba y comentaba y proponía, que eso era importante. Entonces, una de las partes que me tocó presentar era sobre las energías renovables. Pero yo, como siempre, el follonero, ¿no? 1/3, la última parte, puse otros reclamos que no estaban previstos. Y lo que noté al mejor nivel europeo, el vicepresidente, es un poco lo mismo que noto en Málaga, que noto en Andalucía, que noto en España. Van sobrados de planes, van sobrados de leyes, van sobrados de todo, pero que no nos llega, a nosotros no nos llega. Porque si en Málaga se cumpliera lo que pregonan aquí en el plan del clima, plan de movilidad urbana, plan de energía, no estaríamos como estamos. No tendríamos para andar en bicicleta, pasar entre medio de los coches, no tendríamos infinidad de techos sin placas solares o sin... Luego podemos hablar y discutir sobre si las placas solares son la solución, si el coche eléctrico es la solución. Podemos largo y tendido, ¿no? Si el gas es una solución verde. Ahí no hay mucho que discutir. Pero a lo que voy es, en algún lado se rompe, en algún lado las políticas y los pensamientos y los planes son fantásticos, pero no nos llega. ¿Dónde está? Y en eso es donde quiero que vosotros, sobre todo los jóvenes, que pensáis, es vuestro futuro. Ahí es donde tenéis que actuar. Ahí es que pensáis, porque los que están fatal, sois vosotros. A lo que le estamos robando el futuro es a vosotros. Entonces, eso que contó Martina de la lucha y demás, busquen la vuelta, piénsenlo y avancen. Avancen con eso porque es vuestro futuro. Martina adelantó algo, os cuento una breve historia. Friday for Future, Extinction Rebellion y la Red Málaga por el Clima, que fue la red pionera, donde estaba Marcos, nos juntamos en el 2019. Hicimos una primera rueda de conversaciones con los 4 partidos políticos que estaban en ese momento en el Ayuntamiento de Málaga. Les voy a contar rápido. Un partido nos dijo que estaba de acuerdo con todo. Otro partido nos dijo que estaba de acuerdo con todo, pero que la palabra emergencia climática les parecía muy fuerte. Otro partido no tuvo tiempo para atendernos. Y el partido que gobierna nos dijo que Málaga no necesita eso, que esta ciudad es fantástica y que no. Eso fue en julio, si no recuerdo mal, por ahí dice. Vamos a, que comentó Martina, vamos a la semana del clima, un movimiento que fue a nivel mundial. En Málaga metimos 8.000 personas, no sé si alguien estuvo ahí, 8.000 personas del centro de Málaga. Solamente podemos comparar una manifestación como esa con las de los 8M, a las que también estamos, ¿no? Eso fue en septiembre. En octubre declararon la emergencia climática. ¿Por qué? ¿Por una oleada mundial que todo el mundo declaraba? Puede que sea, sí, seguramente influyó. Porque le metimos 8.000 personas y dijeron, uy, cuidado, a ver si hay un movimiento y en las próximas elecciones lo pagamos. Puede ser también. ¿Qué os digo con esto?
os mováis. Y en julio de 2020 presentan el famoso Plan del Clima, y hago una referencia ahora con esto, es porque hoy, en este momento, están haciendo un balance sobre el Plan del Clima en el OMAU, en el cual con Marcos tuvimos una participación en la confección. En el Plan del Clima exige o pide que habría que habilitar un nuevo espacio para la Comisión de Carácter Permanente de Cambio Climático en la ciudad de Málaga. El mismo Plan del Clima pide una comisión de seguimiento, ¿no?, que fuera todos los años haciendo un balance sobre los avances o lo que fuera, el mismo Plan del Clima. Entonces ahora, como obviamente no se cumple, se inventaron un comité de seguimiento que es el que hoy se reunió. Entonces, ¿qué les digo con esto? Que fue importante la declaración de la emergencia climática, pero si no estamos insistiendo, si no estamos en la calle, si no estamos presionando y demás, queda en eso, en un papel, en un cajón. Y lo que necesitamos es que todo lo que se ha firmado, que todos los compromisos que se firman, se lleven a la realidad. Y la única forma de que eso se puedan cumplir es con la movilización de todos vosotros y vosotras. Básicamente era eso. Si alguien, ahora tenemos unas preguntas pero si alguien quiere preguntar, si alguien quiere, si no seguimos, y esperamos que empiecen a interactuar y demás. Avanzamos con las preguntas. Si no hay, perfecto. Pero estos son preguntas que hemos planteado en caso de que no se os Claro, ocurriese tal, que la idea es que todo lo que... Eso sí, si decimos cualquier cosa que os apetece indagar, pues para adelante también. Por supuesto. Y como Agnes, con el tema de Agnes que salió antes, cuando preguntó si sabías que había existido en España una asamblea ciudadana, ni puñetera idea, ¿no? Ya, yo lo sabía porque yo me apunté, pero no fui a elegir. ¿No? Pero bueno, nada. Básicamente fue un poco lo que contamos. No sé si queréis agregar algo más, ¿no? Sí, yo creo que esta parte más o menos... Esto es un poco lo que planteé yo al final, ¿no? No se puede decir, cómo lograr que las políticas climáticas de transición, de reducción de emisiones, etcétera, se lleven a cabo. Papel que debe jugar la acción ciudadana o social en la lucha contra el cambio climático. Es un poco lo que planteé ahora al final, ¿no? Si no, ojo, que a lo mejor, por supuesto. Juan. Por supuesto.
sea, el aire acondicionado es uno de los puntos que por supuesto me interrumpí. ¿Sí? Yo no veo. El aire acondicionado es uno de los puntos que aquellos que han trabajado en un banco, en una oficina y demás, ¿no? Vosotras casi siempre, sea verano, en Málaga, en Sevilla y demás, vas a currar a una oficina y os lleváis una rebequita, os lleváis algo, ¿no? Porque hace calor y vais en tiranta, pero cuando llegas ahí, pues el aire está muy frío. ¿Y por qué está muy frío el aire? Porque vamos a usar palabras buenas, los jefes, ¿no? Tienen que usar traje, entonces tienen camisa y corbata. Y si con camisa y corbata, con 26 grados, 25, es que hace mucho calor. Entonces, esas son incongruencias que vemos todos los días, pero que no pasa en vuestras oficinas, es que pasa en el Parlamento Europeo, que ahora salió como noticia estrella de que van a subir el aire acondicionado a 26 grados mientras lo daba un alemán en traje, sudando. Coño, quítate el traje. ¿En qué afecta? ¿En qué afecta a tu día a día? Esa es otra de las cosas. Y como esas, miles alrededor de cada uno de vosotros y de vosotras. Alicia, ¿qué ibas a decir? Abierto. Otro. No, ya, ese
No, claro, también es un poco lo que planteamos Agnes en el anterior, el tema de los chalecos amarillos en Francia. ¿Cuándo se movió la gente? Lamentablemente es cuando le tocan el bolsillo. Lamentablemente es así. Y ellos se movilizaron por algo que es contrario, o sea, contrario, entre comillas, a el cambio climático, ¿no? A combatir el cambio climático, pero muy a favor de su propio bolsillo, y me parece, y tiene todo el derecho del mundo. Siempre vamos a pagar la lucha del cambio climático los de abajo y no los de arriba, que son los primeros que, si tú pones un impuesto y demás, ellos lo pagan, si no les cuesta. ¿Quiénes lo padecemos? Nosotros. Totalmente de acuerdo. Y bueno, justo con lo que acabas de comentar, y me parece también importante como dejarlo claro, que está muy bien apelar a esa iniciativa individual, a ver nuestra capacidad de cambio, nuestra capacidad de acción, pero es eso, estamos hablando y estamos viendo que son muchas experiencias colectivas. Entonces, como que hay que tener mucho cuidado también con apelar a esa acción individual de que sí, que el cambio empieza en una, que tal, pero dentro de lo que cabe, quien va a tener el privilegio de utilizar menos coches porque no hace falta que llegue tan rápido a tal sitio o tal, como tener también en cuenta de que hay que tener mucho cuidado con apelar tanto a esa acción individual, ese tal, porque estamos hablando de un problema colectivo y nos encontramos luego, que es una cosa, por ejemplo, que afecta especialmente a la juventud, el tema de las ecoansiedades, tal, de, vale, nos vemos ante un problema, de repente tenemos un bombardeo de que tenemos la capacidad de acción, de que el cambio empieza en nosotras, de que no podemos exigir si yo luego estoy tal, claro, un nivel de coherencia de mismo la figura de Greta, tal, el debate que había en torno a que si coge el barco, que si hace tal, que si de repente tiene un plastiquito, que tal. Entonces, claro, es como, depende la responsabilidad totalmente de la persona. Entonces, claro, te sientes hiperresponsable, hiperculpable por cada cosa que hagas y, claro, ante la culpa de repente también te viene el miedo porque estás viendo la situación que viene, pero ves que nada de lo que hagas va a ser suficiente. Entonces, ¿cómo encuentras ese punto medio entre el miedo y la esperanza de que va a ser posible un cambio? Entonces, claro, me parece muy importante decir, vale, hay que apelar también a que nos movilicemos, de que nos unamos, de que hay que actuar, de que tal, pero siendo conscientes de que estamos en el sistema que estamos, que son experiencias colectivas y que el mundo no lo cambia una persona solo, que necesitamos aliarnos, que necesitamos generar esas redes porque cansa y como que me parece muy muy importante eso de encontrar ese punto medio y sobre todo viendo el momento en el que estamos hablando del aire acondicionado, de las energías, tal, y nos encontramos también que a nivel europeo se genera una legislación, se ponen unos objetivos, unos propósitos, tal, y de repente vemos que no vamos a llegar y en vez de poner más acción, bueno, cambiamos el baremo, como lo que ha pasado ahora con la taxonomía. Decir, vale, pues si no vamos a llegar a nuestros objetivos de energía verde, en vez de hacer una acción global, una acción como institucional a nivel europeo, como más potente, de que hay mucho papel, hay mucha ley del clima, mucho tal, pero luego no se materializa, no hay acción. Y entonces en vez de desarrollar esas acciones, ponerlo, pues cambiamos los baremos para encontrar nuestros objetivos. Entonces, claro, si a nivel institucional, a lo de arriba, vemos eso, también exigirnos a nosotras mismas
un nivel de coherencia que está muy bien, pero como que también hay que tener mucho cuidado con ese juego de... No sé. Buscar el equilibrio Claro. es fundamental. Pero es que yo creo que ahí es donde está la clave. Es cierto que muchas de las acciones se habla mucho de eso, de lo que tú puedes hacer individualmente, que evidentemente todos sufrimos la crisis climática y todos de alguna manera tenemos más o menos responsabilidad en ella. Estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho el chico del fondo, que evidentemente es el hemisferio norte el mayor causante de las emisiones en comparación y sin embargo estamos sufriendo mucho menos los efectos. Entonces yo creo que ahí sí tenemos que aprovechar ese papel que tenemos como conjunto de sociedad, que se nos olvida mucho en el papel que jugamos por un lado como consumidores, porque ya lo hemos visto en muchas empresas que en cuanto la gente empieza a dejar de comprar un producto por el motivo que sea, en este caso que sean motivaciones medioambientales, las empresas empiezan a cambiar su modelo. Ya pasó con las botellas de plástico, que muchas empezaron a utilizar, aunque sigan siendo botellas de plástico, pero ya recicladas, con menos contenido en plástico, con otro tipo de materiales. Lo mismo pasó con las bolsas en los supermercados. O sea, en ese sentido, como colectivo de consumidores tenemos un papel muy potente y eso sí lo podemos aprovechar. Y también se nos olvida que tenemos un papel muy potente a la hora de elegir quién nos gobierna y determina ese tipo de parámetros. Yo creo que cuando llegan las elecciones, lamentablemente, la mayoría de la gente cuando vota no se lee un programa electoral y no creo que tenga muy en cuenta, sobre todo esta parte climática, de qué medidas se van a implementar. Y después nos quejamos y dice, bueno, pero si el partido que te está gobernando ya ni siquiera incluía temas de cambio climático, ¿por qué nos sorprende que no tomen medidas en temas de cambio climático? Y como sí sabemos que a la Administración los votos les preocupan mucho, en ese sentido creo que ahí sí debemos aprovechar ese potencial que tenemos y decir, oye, mira, no, yo es que si no me pones un plan ambiental que sea ambicioso, que se vaya a cumplir, y no que me vayas a prometer que se vayan a hacer cosas, que si en 4 años yo veo que no se han hecho, es que no te voy a volver a votar. Yo creo que ahí también lo tenemos que aprovechar para sentirnos además en ese sentimiento de comunidad de estamos haciendo algo y no, pues eso, que yo creo que esa considera la sufrimos todos de mirar un poco y decir, bueno, pues entre cómo está el medio ambiente, cómo está la economía, cómo está la sociedad, casi que me acuesto y ahí no hago absolutamente nada, ¿no? Un poco lo que te da gana. Pero creo que ahí sí tenemos que aprovechar ese potencial que tenemos como colectivo, aunque sea de manera individual, pero en esas acciones más conjuntas, que ahí sí tenemos un peso importante. ¿Pasamos a la siguiente? Sí, que no. ¿Cuáles han sido las prácticas de participación ciudadana que han funcionado? ¿Sirven las asambleas ciudadanas? ¿Tenemos ejemplos a seguir? ¿Sirven las asambleas ciudadanas? Yo os digo una cosa, sirven. Lo que pasa es que lo que nosotros creemos que nos vendieron como asamblea ciudadana no es muy asamblea ciudadana, ¿no? El caso de España, Agnes lo explicó perfectamente, con algunos matices, pero vamos, no es una asamblea ciudadana. Entonces, claro, ¿qué podemos hacer para que sean asambleas ciudadanas? Yo vuelvo a insistir en lo mismo, presionar. ¿Cómo? Muchísimas formas. Acaba de decir 2 veces, a la hora de poner el voto, que no confiáis, porque tenéis derecho a no confiar en nadie, en el mercado. Ese mercado que hay que crecer y demás, en el mercado. El poder que tenemos cada uno de nosotros si nos unimos, como bien dice, es terrible, es muy fuerte. Esa es otra posibilidad. ¿Cómo? Presión. ¿Cómo? Saliendo a la calle. ¿Cómo? Hay múltiples formas. Es agotador. Muchas veces no se ven los resultados. Pero, como bien dice, ¿qué hacemos? Nos quedamos en casa esperando que llegue, no mires arriba, que llegue el meteorito, que llegue el asteroide. Lamentablemente nos toca nos toca luchar. Entonces, volvamos, pongamos los pies. Yo os miro a vosotros y os pido perdón porque nosotros, o sea, la generación anterior era mía y nosotros somos los que nos metimos en esto, ¿no? Sobre todo los anteriores, pero soy la última, como decía Marcos, ¿no? Soy la última generación que tiene la probabilidad, la fuerza para poder cambiar esto, ¿no? Entonces, por eso los miro, pero que no los culpo, por supuesto, ¿eh? Al contrario. ¿Pensáis que hay otros ejemplos a seguir o tenéis idea de ejemplos y de cosas que os puede ocurrir y que pueden usar? Yo la última vez que Jesús planteó el movimiento 15M con jóvenes yo salí tocado porque no lo conocían. Y las pocas personas que lo conocían realmente lo dieron a entender que no había servido para nada. Y claro, desde vuestra perspectiva realmente
hoy creo que no sirvió para nada. Desde el punto de vista, ¿no? Para mí fue enriquecedor y fue muchísimo, y muchas cosas que las que nosotros aplicamos hoy salieron de ahí, y esa asamblea y demás, ¿no? Que alguno después llevó a otros niveles. Bueno, yo voy a hablar de un caso práctico en un municipio en el que es el gobierno municipal que hace una iniciativa y propone un proyecto que va alineado con los objetivos de cambio climático, reducir emisiones, porque reduce el tráfico rodado, amplía un carril bici, amplía zonas peatonales, sombrea la calle, y lo que hay es un movimiento ciudadano contrario, no a favor sino contrario, que bloquea el proyecto. Entonces, es verdad que yo estoy totalmente de acuerdo y yo soy firme creyente del tema de la participación ciudadana es fundamental y la democracia participativa, pero yo creo que a nivel municipal cuesta muchísimo, porque primero la parte política le tiene mucho miedo a la participación ciudadana, mucho miedo. Cada vez que quieres hacer un consejo sectorial de algún tema que hemos tenido en Benalmádena, yo he coordinado con uno de salud, el de medio ambiente no lo hemos conseguido ponerlo en marcha, y cuando te exigen los planes tener participación se enmascaran otras fórmulas como es la consulta de informadores clave, hacer una encuesta de informadores clave que es individual y que al final es una participación pero un poco no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Entonces, ¿qué solución? Yo soy técnico municipal, me encantaría poder tener una asamblea ciudadana para el tema del cambio climático, que de hecho estamos haciendo el plan municipal de cambio climático. Cuando tengamos que hacer el plan de acción, que ya estamos perfilándolo, el político le tiene pánico porque ha tenido tanta desgaste en el tema de este proyecto que al final se le cae. Ha tenido tanto desgaste que le tiene mucho miedo a aprobar un plan de acción sobre el cambio climático contrario a lo que la ciudadanía quiere y que el año que viene las elecciones Ya, pierda. ya. Entonces nos hemos envueltos ahí en una historia, igual que la zona de bajas emisiones. Estamos también haciendo proyectos de zona de bajas emisiones, pero dicen, vale, venga, podemos hacer el estudio ahora, porque si no perdemos una subvención que tenemos de la Unión Europea. Pero la implementación para perder las elecciones, ya veremos si lo hacemos. Y lo mismo, mociones, ahora están planteando hacer una moción, ya me ha dicho el alcalde, sería bueno hacer una moción sobre cambio climático y tal. Pero por lo que yo veo el movimiento que hay en el propio gobierno, unos a favor, otros en contra, me imagino que la moción irá en lo que tú estás diciendo, una moción en el papel que después acaba en un cajón y es una declaración de intenciones que si no Tal cual. pasa nada, como en tantos sitios, pasa. Entonces, bueno, ese es el ejemplo real que tenemos en un municipio a día de hoy, que yo no sé de qué manera se puede revertir, Ay, que coja fuerza ¿queréis responder? esa ciudadanía que está a favor de salvar un poco la situación. A mí se me ocurre... No, a mí se me ocurre que suele pasar eso, o sea, las mesas como idea original, porque todo tiene una idea original brillante, luego llevado a la práctica tiene estos vericuetos que la hacen obsoletas. Las mesas sirven para eso, para reunirse periódicamente, en el cual primero se explica a la ciudadanía sobre las bondades o el proyecto, sobre las partes positivas de los proyectos y demás, para que... Vamos a poner un caso muy sencillo que ocurre en Benalmádena en todos lados. Un árbol, no hablo de un árbol, una jacaranda, por poner. Me ensucia la acera. Primero la hojita, después la flor, me mancha y me llevo todo el pegote para dentro de mi casa. Y es normal y lógico de la persona que tiene la jacaranda y bien, ¿no? Y aparte hay una cuestión de cultura y de edad, sobre todo. Pero para eso son... Si funcionaran bien las mesas en las cuales se reúnen, se explican las bondades del proyecto, las bondades de esto, cuáles son las partes negativas, porque si tú se lo explicas a la gente en general, muchos lo van a entender, pero si tú pones un tema, a la primera, zona de bajas emisiones, aquí en esta zona no entra más un coche. Coño, yo vivo ahí, mi coche, ¿dónde lo aparco? No, estoy en contra. Entonces, eso es lo fundamental. Las mesas y todo tiene un proyecto, un proceso de comunicación y demás. Es largo, tedioso, cansador y demás. Y como bien tú dices, hay elecciones, lo dejamos para después. Hay fondos europeos, tenemos que hacer algo. Eso pasa aquí, eso pasa. Zona de bajas emisiones. Málaga lo tiene. Málaga va a tener una zona de bajas emisiones en el centro, en el cual el puerto cruzando la calle
emite, porque los cruceros no tienen todavía energía eléctrica para alimentar. Entonces tengo bajas emisiones para los ciudadanos aquí, pero el puerto es libre. ¿Querés una contradicción como esa? Así, en todos lados. ¿Cómo se hace eso? Con una participación ciudadana real, que funcione realmente, una mesa en la cual se inviten ayuntamientos, asociaciones de vecinos, implicados, vecinos y demás, en el proceso. Es que es fundamental. Si no, no vamos a ningún lado. Y lo que tú dices, lo puedes con las mejores buenas intenciones y la gente te va a decir que no. Entonces, es difícil. Nadie dice que no. De todas formas, yo creo que la clave, aparte de lo que tú dices de una participación real, es cuando empieza esa participación. Ya. Porque sobre todo a nivel de las administraciones, muchos de los problemas que yo creo que surgen es que al final cuando te sientas con esos actores clave, o bueno, si haces una asamblea más general, abierta, cualquiera, tú ya tienes pensado lo que quieres hacer, tú ya tienes una serie de acciones en mente y tú lo que haces es presentarles la propuesta. Y creo que el paso previo es, oye, mira, tenemos un problema de cambio climático en este municipio. ¿Qué problemas estáis viendo vosotros? Oye, pues mira, yo tengo problema con el aire acondicionado, que no tengo dinero para la luz, pero tenemos un calor que no vea. Oye, pues yo quiero zonas verdes. Y empezar un diálogo de la base de... O sea, antes de plantear siquiera el plan y las medidas, preguntar a la gente qué necesitan y qué quieren. Porque si no, muchas veces lo que ocurre es que cuando tú llegas allí y te sientas, porque yo también que he participado en varias jornadas de tipo, te sientes un poco de, bueno, si yo estoy aquí, me vas a preguntar mi opinión porque tienes que hacerlo, porque además forma parte del proceso legislativo. Como bien dice, al final firmas y estaba aquí y ellos justifican qué tal, pero sabes perfectamente que el 99% de las cosas que se han dicho se van a quedar ahí y no se van a implementar. Y entonces creo que hay que empezar con esa base primero de, oye, ¿qué problemas tenemos? Pues, por ejemplo, con el tema del coche eléctrico. Coche eléctrico podemos empezar a debatir si es buena o mala solución, pero lo que está claro es que mientras el coche eléctrico se alimente con fuentes de energía que no son renovables, lo que estamos es trasladando el foco de emisión de mientras el coche se conduce a cuando lo estamos cargando. Y una cosa fundamental que no estamos teniendo en cuenta, hay mucha gente en Málaga que no se puede comprar un coche eléctrico, que directamente no tiene recursos. Entonces, ¿a esa gente qué solución le damos? Tienen que participar desde el principio, porque además si incluimos a todos los colectivos, desde los más vulnerables a los que tienen más recursos, al final también vamos a escuchar un abanico de problemas mucho más amplio y sobre todo también muchas más soluciones. Y eso al final sí va a hacer que la gente se implique, participe y esté más abierto a negociar, a llegar a acuerdos de, bueno, pues mira, la zona de emisiones me la pone en mi zona, pero para eso me planta, yo qué sé, 4 árboles, que es lo que queremos aquí. Hay que buscar ese consenso y creo que eso, que la clave es empezar la participación antes de plantear cualquier tipo de medida. Sí, por supuesto, por Totalmente. Y una de las cosas es aquel que está en el cargo, porque al principio, cuando concejales nuevos entran, cuando un ayuntamiento nuevo entra con ganas, entra con ímpetu, entran a comerse el mundo, vamos a cambiar todo. Luego se encuentran con las dificultades y cuando se acomodan y ya van 2, 3 legislaturas, ya están todos agotados. No me vengas con eso, si eso influye muchísimo. Tiene que haber un recambio. Yo no digo que cada 4 años y otro, pero bien, bien. También. Alicia. Ya.
supuesto. La educación es fundamental. Sí, y además es bien lo que has dicho de que el Bosque Urbano Málaga puede ser un ejemplo de esa participación ciudadana, de cómo Total. ante una problemática la cantidad de acciones, de actividades que se han organizado para que el barrio pueda decidir qué nos gusta, qué no nos gusta, y como que sea una cosa realmente incluyente, de construir conjuntamente esa Málaga que queremos, esa Málaga habitable. Entonces, no sé, es como ver un ejemplo de que, mismo con las preguntas planteadas, de que hay prácticas de participación ciudadana que pueden llegar a funcionar, que están funcionando, y no sé, y como que ver ese ejemplo, que además lo tenemos en Málaga y en el corazón de la ciudad de Málaga, pues... Hay dos ejemplos en Málaga que son el bosque urbano y la invisible. Sí. Son a tener en cuenta. En el bosque urbano haces algo y un hostiazo, pero intentas, cambias, busquemos otra forma, otro. Y ahora vamos con el greenwashing, ahora juntamos dinero y ahora tenés un estudio de abogados que te avalan y ahora tenés... Y son distintas formas a tener en cuenta para el resto de las luchas. En Málaga podemos hablar de cientos de luchas, ¿no? No entremos a detallar, ¿no? Pero la cementera, la central de ciclo combinado de Campanilla, todos los que viven en Campanilla viven con contaminación y muchos no lo saben. Y la segregación de los barrios. ¿Cómo puede ser que en Málaga la esperanza de vida entre un barrio y otro sea de 6 años de diferencia? Y las zonas verdes. ¿Y cómo puede ser que barrios de primera tengan zonas verdes por encima de lo que pide la Organización Mundial de la Salud y Lagunillas no? Y haya zonas ahora, terrenos que se vinieron abajo porque iban a ser las casas no sé qué y están ahí y no se aprovechan para zonas verdes. No, lo vamos a volver a vender y demás. Ese tipo de cosas. Pero claro, las luchas son tantas que no damos abasto. Entonces por eso pedimos la implicación de todos, ¿no? Pero esos ejemplos son fantásticos. Y en ese sentido, solo por matizar, estoy de acuerdo contigo que el explicar lo bueno que tienen determinadas cosas es fundamental. Creo que también hay que explicar, o sea, en general, los pros y los contras de cada una de las medidas. Claro. Y de alguna manera también exigir que no nos mientan, porque muchas veces, y eso ocurre en ambos, o sea, tanto los que están a favor como los que están en contra, muchas veces aprovechan los datos más beneficiosos para defender su iniciativa, y creo que esa transparencia también es importante, y que además cuando escuchemos determinados argumentos rasquemos un poco y busquemos, o sea, y les pidamos explicaciones. Así, por ejemplo, como ha pasado ahora hace poco precisamente con el tema del bosque urbano, si se dice, no, mira, es que los rascacielos van a suponer menos emisión de CO2, o sea, van a ahorrar más CO2 que el plantar árboles, decir, vale, me parece muy bien, pero eso, ¿de dónde viene? ¿Dónde están los datos? ¿Qué es lo que estás calculando? Porque después también ves pues esa parte de la ciudadanía que está pues más cómoda con cómo están las cosas y prefieren que las cosas no cambien y tal, que son argumentos que utilizan para estar en contra de muchas de las medidas de cambio climático cuando realmente se están basando en una premisa que es falsa totalmente. Entonces creo que ahí también nosotros tenemos que exigir un poco más de verdad de lo que nos están contando y ser más transparentes en, pues mira, las ventajas de poner estos árboles son estas, los inconvenientes, pues sí, no tenemos negocio y evidentemente pues si aquí no hay un local no hay un puesto de trabajo, pero que hay que valorar eso y creo que ahí también hay que ser más transparentes y exigir más verdad de todos los colectivos, tanto administraciones públicas como entidades privadas que defienden otro tipo de intereses. Gracias a vosotros. Y os incorporáis al siguiente evento. Ruego que Nereida y Niki se aproximen a la mesa, por favor. Se va a proceder a la lectura de... Bueno, antes de nada, del aire acondicionado. Permitidme que pida un aplauso por una persona que está totalmente en la sombra, nunca mejor dicho, que es Pedro, el que está detrás de aquellos cristales que hace posible... Lo digo porque gracias a él vamos a disponer de todo lo que se ha dicho aquí en grabación y se colgará. Por favor, sentaros. Bien, se han redactado un primer borrador con las conclusiones. Si tú contas de darme con la silla, cualquier cosa. Perdón. Un primer borrador con las conclusiones que hemos considerado más pertinentes, una pequeña comisión que se ha formado en un momento determinado y que
nos habéis visto por ahí ocultos y tal. Bien, estas conclusiones van a leerlas ellos dos, Leila y Niki, y luego pues os las haremos llegar para que todos los que quieran incorporar algún tipo de mejora o ver que no está suficientemente delimitado, pues bueno, vamos a intentar de hacer esto que ellos han llamado la declaración de Pompidou. Pobre Pompidou, ¿entendéis? Muy bien, declaración del Pompidou, cuando queráis. Pues damos comienzo. Declaración Pompidou 2022. Los límites del crecimiento en las ciudades. Con motivo del 50 aniversario del informe del Club de Roma sobre los límites del crecimiento, se hace obligar hoy más que nunca a revisar los límites de los recursos que abastecen o de los que provee el ecosistema urbano, es decir, las ciudades. En tal sentido, recursos y crecimiento deben determinar la capacidad de carga de las ciudades, cuyo crecimiento no puede ser ilimitado. Los profesionales, actores sociales e implicados reunidos en torno al presente curso instan a la ciudadanía en general y en especial los agentes económicos y sociales, los dirigentes políticos, gobernantes y gestores de las ciudades a... Comenzamos con el número 0, que es actuar con base en la responsabilidad inmediata de todos en aplicar medidas de decrecimiento. ¿Por qué? Pues como respuesta contundente en las ciudades a la emergencia climática, siendo opción más óptima para alcanzar unas mayores cotas de bienestar ambiental, social y económico, todas ellas fundadas en la equidad. Antes de que la compañera prosiga con el siguiente punto, esta primera cláusula que os acabo de leer no es una cualquiera, lo hemos llamado 0 por una buena razón, y es que el decrecimiento ha de constituir la piedra angular de todas las demás medidas que os vamos a enumerar a continuación. Toda solución a los problemas socioeconómicos y ambientales a los que nos enfrentamos, el que sea, debe tener como fundamento aquellas consideraciones que vayan más allá del ámbito tan limitado que nos proporciona el PIB. Con esto aclarado, prosigamos. Con el primer punto, debemos implantar soluciones basadas en la naturaleza como acciones para mitigar los efectos de y adaptar las ciudades a las condiciones extremas y frente a las catástrofes ambientales por motivos más intensas. Para ello, la verdificación constituye la fórmula más eficiente para la amortiguación de las islas de calor urbano, las olas de calor y suavizar las temperaturas nocturnas. Igualmente, son recomendables una trama urbana que considere los corredores biológicos que conecten con cinturones verdes periféricos, y además se apoya en innovaciones como cubiertas vegetales, fachadas verdes, etc. Debe decantarse por las últimas directrices de los ODS, de 9 árboles por habitante, como bien conocemos por las clases de Enrique, redundando todo lo anterior en el mantenimiento de una biodiversidad que se evidencia como una de las claves para evitar las secuelas del cambio climático. En segundo lugar, tenemos al agua, que en calidad como recurso escaso, cuyo suministro es declarado como derecho humano, hay que garantizar su máxima protección, porque también tengamos en cuenta que las infraestructuras azules no son solamente dotaciones básicas para la vida de los ciudadanos, sino que asimismo garantizan la calidad de sus condiciones ambientales y alimenta la biodiversidad. Es el fuente de la vida, al fin y al cabo. Al hilo de esto, la gestión, tanto hídrica como hidráulica, son fundamentales en un modelo sostenible de ciudad. Tanto cuando estamos hablando de cultivos dependientes del entorno urbano, en zonas verdes, o el uso recreativo del agua, debemos ser considerados y limitar ello ante las sequías severas que nos esperan o, todavía peor, la escasez estructural, no debiendo soslayarse asimismo el protagonismo a menudo ignorado de las aguas residuales como fuente potencial de energía, pero sobre todo por su capacidad de recirculación en el ciclo urbano del agua. Tampoco olvidemos del uso racional del mismo, que debe conformarse como pacto global que implica a todos, los sectores productivos, la ciudadanía, los gestores del recurso. Y en este sentido, ha de recuperarse la gestión de este recurso limitado por parte de las administraciones públicas.
En un tercer punto, tenemos la circularidad, que debe constituirse como el gran compromiso de la ciudad y de los ciudadanos, superando ya la mecánica de las 3 R's que todos conocemos. El centro de esta circularidad debe estar ocupado por el uso y el consumo equilibrado de los recursos energéticos, con el acento puesto especialmente en las renovables, que de cara al horizonte 2030 y más allá deben suponer la principal fuente de abastecimiento en nuestra realidad tecnológica. De igual manera, la circularidad ha de ser la estrategia por la que se establezca el uso de los restantes recursos. Desde siempre ha existido una brecha alimentaria, sanitaria, educativa, salarial, ambiental, a la que se nos llamaba la atención ya hace 50 años el informe del Club de Roma, y esta se ha visto aún más agravada como consecuencia tanto del crecimiento exponencial de las ciudades como del despoblamiento de zonas rurales interiores. Son 2 ejes que no deben pasarse por alto a la hora de remediar la diferencia de oportunidades y el nivel dispar de bienestar entre los ricos y los pobres. En el último punto, se requiere un nuevo modelo inclusivo de gobernanza ciudadana, en el cual la participación de todos sirva para la corresponsabilidad y para controlar la necesaria transparencia que cada vez mayor de los poderes públicos y privados. Y con esto damos por concluida esta declaración, declaración alimentada por todo lo que íbamos aprendiendo por el camino. Conviene aclarar que esto se trata de un marco general que puede dar cabida a propuestas y sugerencias concretas, mucho más concretas, hasta a nivel de barrio. Y en ese respecto, adquirir todos vosotros el protagonismo. ¿Esto por qué lo digo? Pues como redactores de la declaración hemos querido evitar arrebatároslo porque no toda medida va a funcionar igual de bien en todos los lugares. Cuando se da esto por terminado y salís de la sala y recordáis toda la experiencia que habéis adquirido aquí, os animamos a que miréis en vuestro entorno cercano y os percatéis de lo que aún haga falta por hacer con arreglo a las circunstancias peculiares, socioeconómicas y ambientales por las que se caracteriza ese entorno cercano vuestro. Solo de esa manera podemos apreciar lo compleja que es la realidad, la incertidumbre que la subyace y la necesidad, sobre todo, de coordinar políticas comunes. Muchas gracias por vuestra atención. Por favor, Andrés, por favor, Marcos. Bueno, ahora vamos a dar por clausurado el curso. Tiene la palabra Andrés. Bueno, pues buenas tardes y primeramente agradeceros a cada uno de vosotros y de vosotras el poder... Bueno, vamos a sentarnos. Sí. Mejor. Y agradeceros a cada uno de vosotros y vosotras el haber asistido a estos 4 intensos días de curso, de intercambios de opiniones, de visiones, y que además desde UICN pues es siempre un placer el poder colaborar con la UNIA, con la UMA, con estos grandes amigos y con estos compañeros y compañeras de curso en estas jornadas, y que ha permitido pues eso, que poder transmitir los valores de soluciones basadas en la naturaleza, el valor de crecimiento en ciudades, y que desde UICN pues bueno, vamos a seguir apostando por estas cuestiones de forma muy potente, tanto en la sociedad malagueña como en la sociedad andaluza, como a nivel mediterráneo. Por lo tanto, muchas gracias y
Y esto es posible gracias también a cada uno de vosotros y de vosotras, y que seamos difusores de estos valores en la sociedad malagueña y andaluza. Gracias. Bien, tiene la palabra don Marcos Castro. Buen año. Sí, yo me uno a los agradecimientos. Hay muchas personas, mucha energía detrás de un curso de verano. A lo largo de muchos meses hemos estado preparándolo, cocinándolo con mucho cariño y contando con la participación de muchas personas expertas que han conseguido pues encajar en los horarios y sus agendas. O sea, todo esto que hacemos, esta co-creación, tiene que ser un ejemplo de que cuando un colectivo, un grupo quiere transformar y hacer cursos de verano transformadores como este, sin duda, que son totalmente rara avis en la universidad, se puede. O sea, tenemos que retomar esa conciencia de que somos seres, como decía yo en la charla, eusociales, somos seres sociales. Desde que nacemos estamos buscando volver a entrar en esa unidad, en ese útero materno del que nos han separado, y la sociedad es el centro donde recibimos ese amor, ese reconocimiento, esa riqueza, aunque en economía la riqueza la traducimos en codicia, ¿no? Ahí me viene a la mente la canción de Eddie Vedder de Society, ¿no? Que te habla de que esa codicia es la que nos pierde como sociedad. Entonces, solo decir eso, que muchísimas gracias a vosotras y a todas las personas que durante todo este tiempo han permitido cocinar y co-crear este curso. Y recordar las palabras de Marco Aurelio también, un tocayo Marco Aurelio, que hablaba de que tenemos que recuperar esa conciencia de bien común, de que vamos todas en un mismo barco, aunque unos vayan delante, otros detrás, pero nos tenemos que ayudar unas a otras. Y como decía Marco Aurelio, lo que no es bueno para la colmena no es bueno para la abeja. Seamos ahí abejas y pensemos en colmena. Muchas gracias. Os voy a contar ahora un secreto a la que no me oye ninguno de los dos. Bien, nosotros iniciamos un grupo de WhatsApp que nos pusimos mosqueteros de la sostenibilidad. Pretenciosos que éramos los niños, ni nada. Pero vaya que cada vez que gritábamos aquellos de uno para todos y todos para uno, cada uno salía por un lado distinto, ¿no? Es decir, que aquello... Y bueno, tenemos un grupo de WhatsApp que se llama el Parnaso ahora mismo de la entalpía, por contraposición a la entropía. El Parnaso de la entalpía, pues prometo que en la próxima edición voy a poner todos los WhatsApp, porque no es la armonía precisamente llevada a sus últimos extremos, son bronca tras bronca de uno, de otro, en fin, que montar el curso ha sido algo complejo, pero no por nosotros. La verdad es que en ese sentido la coordinación ha sido magnífica, pero ha sido complejo desde, bueno, no os podéis imaginar hasta qué punto, por muchos motivos, ¿no? Incluso el jueves fue cuando nos enteramos de que se cambiaba el horario de 9 a 9 y media, porque aquí no se abría hasta las 9 y media, en fin, que es siempre un desgaste fuerte. Pero merece la pena por vosotros, como han dicho tanto Andrés como Marco, bien merece la pena el esfuerzo por lo que suponéis. Quiero dar las gracias, de todas maneras, hemos estado en un marco incomparable, lo valoraréis con el tiempo, de donde hemos estado, a hacer muchas fotos. Ahora nos vamos a hacer una de familia, debajo de esos dos grandes cuadros de ciudad que hay, de ciudades sin árboles, que tienen pinta de poco sostenible, que tenemos ahí. Ahí nos vamos a hacer una foto de familia que creo que nos alegraremos, como la de años anteriores, la que nos hicimos en la escalera, la que nos hicimos también la primera vez allí en la entrada de Intercable. Cuando uno lo ve, pues se alegra de que esto siga progresando, ¿no? Seguimos con nuestro empeño, como ya os anuncié la vez anterior, de que desde la Cátedra de Soluciones Basadas en la Naturaleza de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, pues que tengamos ese título de especialista, y parece que vamos incardinándolo poco a poco y que va saliendo para adelante.
Agradecimiento al Centro Pompidou de Málaga. Ya digo que hemos tenido, ahora se lo expresaré a su director y a la directora de lo que son los eventos, a Rosa. Por supuesto, a la UNIA, que creo que al final, sobre todo la gente de la sede de Málaga, la sede tecnológica de Málaga, ha metido el hombro y ha conseguido de que sea una realidad. Se han quedado por el camino muchísimos cursos, ¿eh? Este es de los que además más alumnos tiene, o sea que nos ponemos medallas de que lo hemos conseguido entre todos. Y como no, a la UISN, por el empeño también que ha tenido en todo momento de sacar para adelante este concepto que hemos llamado soluciones basadas en la naturaleza y que muchos de vosotros todavía queréis ponerle carita y queréis ver una solución basada en la naturaleza. No preocuparos, habrá tiempo para verla, ¿eh? Y seguro que lo agradeceréis. Ya tenemos varias experiencias en marcha y seguro que la veremos. Por mi parte, agradecer a ese invitado de honor que tenemos, que es a Bernard Valero. Ya lo dijimos en su momento, el alma pater de estos cursos desde la primera edición y que está ahí, que ha ayudado ahora en la redacción de este decálogo. Y a mis dos compis, que son insoportablemente insoportables como la levedad del ser. Así que lo agradezco. Vámonos fuera y nos hacemos la foto de familia. Venga, vámonos.